Ya estamos aquí. Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. A ver si se enfoca esto. Madre mía, ahora van a salir todas las notificaciones, ¿ok? Vale, se ve como un poco mal, ¿vale? Pero es por mi cámara. Se tiene que enfocar un poquito, ¿vale? Ahí, perfecto. Vale. ¿Cómo me veis todos por ahí? ¿Bien? En principio solo se ve el chat de Twitch, ¿vale? Pero, obviamente estoy viendo los dos chats. O sea, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a la presentación de un nuevo episodio de Destiny 2. Espero que estéis llenos de hype. Yo la verdad es que estoy... O sea, no ha empezado nada, ¿vale? No ha empezado nada, pero ya estoy con el ansia. Estoy con el ansia, ya. Quiero... Ya, que empiece ya. Así que nada, nos vamos a poner... Me han dicho que van a hacer una transmisión en directo subtitulada al español, muy importante. Así que vamos a verla. A ver, lo vamos a buscar por aquí. Ay. Disculpad, que haya tardado un poquito más. Es que me ha llegado el overlay ahora, ¿vale? El overlay que habéis visto ahora al inicio. Y lo quería poner, la verdad, lo quería poner. Está bonito. Así que vamos a ver. Vale, mira, aquí está. Uf. Vale, nos ponen musiquita, perfecto. Ahora lo escucháis. Vale. Vamos a poner esto. ¡Ué! Vaya. Ahora lo configuro para que se vea mejor. Ahí. Y voy a ponerme mi cam. A ver. Ahora, ¿qué tal, chicos? Vale. Uf. Todo listo, todo en orden. Le voy a poner esto así. Decidme qué tal se escucha el audio. Voy a poner esto por aquí. Un poco petardeado, ¿no? Es cosa mía. A lo mejor creo que es de su directo. De hecho, voy a quitar hasta esto. Pues molesta. Así. Y en principio esto es el canal de Bungie España. Así que nada, lo tendremos subtitulado al español. A ver. Colosos admite que el testigo te ha consumido en un discípulo del Ojalá. Sabría mucho más de lo que sé. Y no sé nada. Así que... Lo único que sé es que parece que nos van a destrozar. O sea, si sabéis un poco de lore, predicciones iónicas, ya con eso os lo digo todo. Decidme, ¿se escucha muy fuerte la música? Quizás sí, ¿no? Un poquito. Voy a bajarla un poco. Y bueno, hoy nos iban a acompañar Portu, que no puede porque está currando a saco. Así que desde aquí le mando un besote. y bueno, y también iba a venir Leinat, pero bueno, al final hemos dicho que no, nos quedamos... Mejor me quedo yo solito porque al final voy a acabar yo mismo silenciándome para que me veáis solo a mí gritar, ¿sabes? Porque es que si no seríamos 3 personas gritando. Ay. Guau, chicos, primer directo en YouTube. Para el que no sepáis, para los que estáis llegando ahora, para los de Twitch, también estamos haciendo directo en YouTube. Somos ya 160 personas. Madre del amor hermoso, chicos. Estoy flipando. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Aquí en Twitch somos unos 30, así que en total somos unos cuantos, ¿eh? Lo que nos hemos reunido aquí para disfrutar del lore, de las historias, teorías, es que de todo. Ay. Por cierto, en este no van a salir las notificaciones de seguimiento, en el caso de Twitch. Han salido antes, pero porque estaba configurado así, pero ya os lo digo, en este apartado así
en el que vamos a estar viendo el directo, no van a salir las notificaciones por obvias razones, ¿no? O sea, no vaya a ser que de repente estén diciendo, yo qué sé, cualquier cosa y... y LOL, ¿sabes? Y sale ahí una notificación en plan... Bueno, ya me entendéis. Así que nada, si me disculpáis un momento, ¿vale? Si me disculpáis un momento, voy a compartir esto por Twitter. Lo único que os pido, ¿vale? Voy a compartir esto por Twitter. Lo voy a hacer rapidísimo. O al menos lo voy a intentar, ¿vale? Sé, o sea, en YouTube sois un montón, chicos. Pero un montón. Sois un maldito montón. O sea, hay muchos mensajes. Me encantaría leerlos todos y cada uno. Supongo que lo haré luego lo haré. Ay, 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 ay. Buah, es que... Y sigue aumentando, ¿eh? Está de locos, chicos. Y encima esta canción me encanta. Me voy a emocionar y todo, joder. Voy a intentar no decir muchos tacos porque al fin y al cabo esto va a quedar grabado. Lo voy a dejar para los que... Bueno, para los que lleguéis... bueno, para los que no habéis podido estar ahora mismo en directo... se me lengua la traba, como diríais ahí en la TAM. Para los que vengáis luego, ya para cuando se haya acabado el directo y todo eso, lo tendréis aquí resubido. No lo voy a borrar nunca. Esto va a ser historia del canal, ¿vale? O sea, ya os lo digo. Se va a quedar aquí todas mis reacciones, todo lo que diga, mis teorías, todo, ¿vale? Así que no os preocupéis si de repente os tenéis que ir. No hay ningún problema, lo tenéis todo en YouTube, ¿vale? Ay, madre mía. A ver. Dadme un momento, ¿vale? Vamos a hacer esto. Es que quedan 3 minutos, Ay, 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 ay. De repente os tenéis voy. Ese era yo, sí, era yo. Estoy cogiendo el link. ¿Se escucha todo bien? Todo perfecto, ¿no? En principio... Sí, vale, por lo que veo, sí. Vale. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Voy a entrar aquí al Twitch. Os lo he dicho, o sea, os lo digo. He comido a toda prisa. A toda prisa es así. Pero he zampado como, vamos, o sea, he estado preparando una serie de shorts que lo tenéis programado para hoy a las... Oye, o sea, ya os lo digo. A partir de hoy, o sea, de hoy 23 hasta el 29, tenéis doble short diario, ¿vale? De momento, programado, o sea, eso sobre seguro, ¿vale? Ya si eso, a medida que vayan pasando cosas y me da por hacer más shorts, iré haciéndose, que a lo mejor de media vais a tener 2 al día. Así que no os faltará el lore de nada. Uf. Os tengo bien cubiertos, chicos. Bienvenidos a todos los que estáis entrando ahora, chicos. ¿Qué tal? Madre mía, 218 personas ya somos en YouTube. 32 en Twitch. Madre mía. Joder, somos un montón de gente, chicos. Uf. Estoy muy emocionado, la verdad. Por eso no paro de hablar en vez de hacer lo que debería hacer, que es subir el maldito tweet de una vez. Vale. Y alguna fotillo debería poner así chula, ¿no? Pero... A ver... bien épica, la canción. Las canciones de Reina Bruja, chicos, son...
Pues que... ¿Cómo serán las de Lightfall? ¡Ojo! Esto empieza, ¿eh? Están quitando la musiquita. Peggy 16. Ah, que empiezan con un tráiler. Ah, no. ya. Estaba flipando. El universo está hecho de luz y oscuridad. Estas fuerzas ancestrales se encuentran en toda la materia y la energía, tanto en nuestro sistema solar como fuera de él. Pero no siempre hemos sabido eso. Cuando el viajero llegó a nuestro sistema solar, lo llamaron de muchas formas: nave, planeta, Dios. Su presencia provocó e inspiró grandes cambios. Terraformó varias lunas y planetas. ¡Qué bonito! La esperanza de vida se multiplicó. Oye. Y lanzamos naves colonia para crear mundos más allá del nuestro. Fue nuestra edad de oro. Pero como todas las edades de oro, estaba condenada a terminar. Un enemigo ancestral persiguió al viajero. La piel de gallina, chicos. Una voz en la oscuridad. Nos encontró. La humanidad lo perdió todo. Con su último aliento, el viajero hizo retroceder a su enemigo para crear algo nuevo. Los espectros. Dios mío, esta Entre cinemática. las tinieblas que siguieron al colapso, los espectros eligieron a los primeros portaluces. Guerreros inmortales que recibieron el poder de la luz del viajero. La humanidad se enfrentó a muchas amenazas. Invasores de otros sistemas La guerra llegaron roja. en tropel. Unos piratas llamados caídos vinieron a expoliar los restos de nuestra edad de oro. Los violentos cabal vinieron a por nuestro territorio y nuestros recursos, a conquistarlos. La colmena, formada por agresivos devotos de la muerte, llegó para saciar sus ansias de destrucción. Y los Breaks, unas extrañas criaturas mecánicas, llegaron para someter nuestro mundo a su salvaje brutalidad. Madre mía, este tráiler es... También luchamos entre nosotros. Lo explican todo. Durante un tiempo reinó el caos. Sin embargo, al final nos unimos para reconstruir nuestro mundo, para curar nuestras heridas. Construimos una ciudad bajo la sombra del viajero. La última ciudad segura de la Tierra. En esa ciudad, toda la humanidad convivió en paz y armonía. Amanda. Los humanos, habitantes originales de la Tierra. Los Exos, prodigios de la Edad de Oro. Y los Insomnes, un pueblo tocado tanto por la luz como por la oscuridad. Los portaluces prometieron proteger la última ciudad. Con el paso de los siglos, se ganaron el título de guardianes. Los titanes, todo un ejemplo de fuerza y valentía. Los hechiceros, eruditos de la magia y conocedores de las artes arcanas. Y los cazadores, audaces aventureros conocidos por su astucia. Los guardianes saben que son más fuertes cuando permanecen unidos. Ahora, nuevas amenazas usan nuestros poderes contra nosotros. La flota negra estrecha su cerco y nos empuja hacia un segundo colapso. Y nuestro mayor adversario, la voz de la oscuridad, El pibe. se muestra como un ser de un poder inimaginable. El testigo. Pero no todo está perdido. Nuevos guardianes surgen cada día.
para cambiar el futuro en nuestro sistema solar. Y más allá. ¡Woo! Una explicación de puta madre. Hablando sinceramente. Chicos. El volumen. Uf, no lo he leído. Me cago en la puta. Da igual, lo podemos ver ahora mismo. Lo vamos a ver 50 veces, amigos. Lo vamos a ver 50 veces ese tráiler. Bueno, tráiler. Es que era una cinemática entera de 5 minutazos donde lo han explicado todo. Todo. A ver. Gracias, no escuché nada. ¿Queréis que lo vuelva a poner? Lo habrán subido al canal oficial de Destiny. No os preocupéis por eso. O sea, estás tú que lo subes una vez, ¿sabes? Yo digo... Uy. When I think about being the Guardian, I think about being part of a fire team. For me specifically, I think about being a fire team leader. Vale, justamente esto. Not only being a fire team leader for my friends, but also for my family. So many of my friends trust me with their guardians. There you go. Very good. Very good. Oh, you just killed your dad. The teamwork that really pays off, especially after a long period of hard work. Yo os hago... To come in clutch in the big moments. Yo os hago un resumen, ¿vale? De lo que ha dicho. Literalmente casi toda la historia de Destiny resumida en 5 minutos. ¿Cómo os habéis quedado? Estaba flipando, chat. Lo siento mucho, chicos. Estaba flipando. Estoy igual que vosotros. Así. No estaba ni leyendo el chat. Estaba solo mirando lo que nos estaban enseñando, tío. A ver. Es que tengo esto. ¡Ay! Vale, ahora mejor. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis llegando. Propone un tema de lore. Ay. Ya somos casi 50 personas en Twitch y 320 personas en YouTube. Bienvenidos a todos los que estáis llegando de nuevo. Lo voy a repetir 50.000 veces, ¿vale? Hasta que no empiecen los trailers. Pero uff. A ver. Voy a dejar esto así. Voy a bajarlo un poco. Tío, esto se supone que está en castellano, ¿no? ¿Por qué no se están poniendo cosas en English? Vale. I think one of my most favorite memories with them so far is Valor Disciple contest mode. It's my very first time Vale, ya subí esto a Twitter. even doing day one raid. And we didn't get it, but it was a good time. Yeah, through Tus vídeos de my lore son clan, God. they helped me become a Gracias, better Fabricio. person, Se a more agradece, tío. confident person, a more confident player, and I wouldn't be the same without them. Una pena, de verdad no se escuchaba. Se escuchaba un mínimo, ¿no? Decidme que sí, chicos. Decidme que no me acabo de tragar la mejor cinemática que se podía exponer en Destiny. Y solo la he escuchado yo. No me lo creo. Además que se escuchaba. No me troleéis, ¿sabes? Uy. Voy a... Uy, bueno. ¡No! ¿Qué hice? Nah, esto, lo mejor de todo es que va a quedar todo grabado como he hecho el parguela durante 1 hora. Ahí. Perfecto. Creo. Es que intento cuadrarlo perfecto para que no os perdáis ni un mísero frame.
Destiny ha sido una ¡Ojo! increíble ¡Deus! experiencia y me ha ayudado a escapar de mi realidad. Acá muchos me conocen por mi apodo, Deus. Ese Y gracias es. a este personaje he sido capaz de hacer incontables amigos, vivir experiencias inolvidables y atesorar también momentos dentro de la comunidad. Para mí el juego es más que simplemente lo que se ve en pantalla. Han sido las personas, las actividades, los hitos como jugador incluso, y la experiencia y todo este sueño e historia que hemos construido en el que hay un desarrollo de personaje. Grande Deus. Que no lo sepa, vale. Es que, joder, tío, la música la ponen a 300% y los comentarios de la gente y las cinemáticas, todo a nada, tío. ¿Sabes? Tengo que estar subiendo o bajando el volumen todo el rato porque es que o me quedo sordo o no escucháis nada. A ver. Vale. Ahora sí, tengo los dos chats a la vez. Ya sacaron la cinemática en el canal, pero no en español. No te preocupes, la van a subir ahora. Chicos, es que no os rayéis. Vamos a estar esta hora viendo a ver qué nos comentan. Voy a intentar charlar un poco con vosotros, a ver si pillo alguna pregunta ahí chula. Mientras vamos viendo vídeos, es como el que va a salir ahora. Hi, my name is Lillian. I go by Lily Bean Cosplay on Instagram. And I've been Cosplayer, doing joder, Destiny pues cosplay for 6 years. I buen- started playing buen Destiny cosplay. in late 2015, and Creía que era una I just cinemática, tú. fell in love with the designs, the characters in the game, and I went to a local convention dressed as my hunter. From then, I kind of just wanted to keep going. I did a House of Winter Fallen Drag, a Sweeperbot, Soraya Hawthorne, Anna Bray, my hunter character from Destiny 2. It always has to do with a character that I'm drawn Ya to in ves. some way from a design Qué standpoint. gente If it's a muy character dedicada that y has a bunch muy of buena, LEDs tío. or moving arms or something, I look at it and say, how can I make this? Because I want to learn from it. I want to diversify my skill set with my Spire's Associate costume. That's like a fully immersive costume. You can't see my face. I'm wearing a helmet and I have 2 extra arms. Savathun was part of the Cosplay Cosmodrome event that Bungie did for Bungie Day, and being able to take a character whose design I wasn't super familiar with yet and create it in real life and then wear it, it was great. Está There's muy so many bien different hecho. groups within the Destiny community. You have artists, you have musicians, streamers, gamers, and I think that's really special. Just to be able to show, like, this is what inspires me and this is what I'm gonna do to show that it inspires me. Guay. Voy a intentar subir esto. Y a mí se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, de momento. Tío, en verdad, hay gente con mucho talento en esta comunidad. ¿Ya lo veis? O sea, me encantaría un día, tío, hacer una... Bueno, no hacer, pero sí hacer, o sea, pagar una comisión de... Es que he visto cada imagen de... Joder. He visto cada imagen de, por ejemplo, guardianes así, tío. Imagínate con tu escuadra. Te lo digo, tío. Mira que tenga dinero, me lo gasto todo en dibujos, Os lo digo muy en serio. Crecer es admitir que si ganamos a Roll fue por el puro poder del guión. A ver. Sí, ¿no? En cierta forma. Se supone que se confió, ¿no? Y ya cuando dijo, hostia, que me están reventando la cara, decidió activar su poder. Pero bueno, ya era. Bájale, por favor. Vale.
I'm Dan, aka the Rat King's crew. I've been playing Bungie games since Marathon 2, and I've been playing Destiny since it launched. I'm so happy to be part of such a creative and passionate community, and I can't wait to see what Destiny is going to do next. Ah. Dios, la canción de... Ahora está muy alto, ¿no? Chat, ok, entiendo. Es que mirad esto, tío. Son renders ya eso, Lo que no entiendo es por qué nos están poniendo preguntas, rollo... Preguntas así de lo de ¿cuál es tu...? O sea, yo qué sé, cualquier cosa, pero en inglés, tío. Bro. Sorojo, gracias por esa pedazo de sub. Como siempre, muchísimas gracias, bro, por el apoyo constante. Te lo agradezco. Well, for somebody who's played from D1 to D2, what makes a Guardian is someone who, Speak English. against all odds, keeps pushing forward, always making the advance, always moving forward. I was introduced to the game by a bunch of friends, military, law enforcement. I'm in the public safety field. Don't have a lot of time to play, but when I play hard. Long story short, a lot of those folks either got deployed, went to other jobs, or just didn't really see them anymore. Complained about ¿Queréis que mientras salen content and not cositas having así it jugamos vast. con el espectro de I've la colmena que learned tengo ahí from atrás? D1 to D2, the game has definitely grown. Lo And digo así como me as a sugerencia. diehard Guardian, I keep pushing forward because I have the confidence and the ability to see what's happening. Luego lo saco. And now here we are, still playing. Decidme ahora, ¿se escucha bien? Sí, no, no lo sé. La música, es que ya, es lo que os he dicho, la música la ponen al 500 y cuando habla la gente lo bajan, pero a nada, tío. Hi, I'm Steve Saylor, aka Blind Gamer Steve. I'm a content creator and accessibility advocate and consultant in the video game industry. No lo sé. My name is T Morris. Parejo, súper They call me bien. T, they call me Vale, T bien. Monster. I also go by Twitch Dad. Es que en Twitch When I es que started sigue alto, looking into wanting to pero en YouTube se stream, escucha de puta I madre. had known this dude here for about like banda I think sonora about es God, 10 years chicos. at that point. Se lo digo muy en And so I serio. reached Yo soy out to him. muy I was like, fanático hey, you know de la what? I banda know you play sonora. Destiny. Would you be cool kind of helping No os hacéis me una guide idea. through Yo the game? I've never analizo played it before. cada maldita pieza de... No va en broma, No va en broma. Creo que alguno de mis colegas que está por el chat puede confirmarlo. De a veces nos hemos pasado una noche analizando la música porque en realidad, aunque no lo creáis, la música cuenta mucho más de lo que parece. Hostia, pues no has visto nada, tío. No has visto nada aún de la presentación. Eres Yarka. Ya ves, chicos. O sea, yo os lo digo. Os molaría un vídeo hablando de la... Es que no soy músico, ¿vale? No soy músico y quizá algunas cosas me las saco de la putísima manga. Pero de verdad que tiene su significado, tío. Cada música tiene su significado, tiene algo que decir, ¿sabes? Ni muestras tu tablero de teorías. Lo tengo aquí atrás, la cosa es que está vacío. Podríamos llenarlo hoy, la cosa es que, chicos, se me olvida siempre colocar un clavo ahí, literalmente es un clavo y poner la pizarra ahí, tío. It's not about you. It's about the fire team. That's what makes a good Guardian.
is when it's about reaching the end goal and reaching it. Colabo con Jaime Altozano. Pues lo había pensado, pero seamos realistas, o sea. Ay, no, tendría que ir a ser otra Europa. Por eso se me ha puesto una cara de. Uy, 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 va a salir una buena música. Pero bueno, esta es normalita, a mi parecer. Ya podía haber salido la de Replicate. La de Atrax. Atrax 1. Esa banda sonora es Dios. La de la piedra profunda, vibes a tope. Oye, pero alguien tiene que morir sí o sí porque el testigo debe demostrar que es temible. A ver. Puta idea, si vuelve a salir la pistola de alerta de spoiler la temporada anterior al DLC, entonces sí. Porque bueno, ya no sé si lo sabéis, pero de hecho hice un vídeo hablando sobre este tema. Y es que cada vez que sale la pistola legendaria, alerta de spoiler, y en su descripción pone alguien va a morir, la temporada siguiente, suele ser siempre antes de DLC, pero justamente en ese DLC la palma alguien. En el primero fue Kate. Salió en, ¿sabes? O sea, palmó Kate. Y en la última, palmó Sabato. Si vuelve a salir, pues preparaos. Exacto, tío. La pizarra le dará un toque, sobre todo para la escena de cámara completa para explicar cosas. Sí, sí es verdad. La verdad es que sí, mira. Lo enseño, ¿vale? Bueno, es que es enorme, ¿eh? Hello Guardians, I hope you are all doing well. Happy Bungie Day. Here's my idea story of me being a Guardian in Destiny. I started playing Destiny in Destiny when the game first came out. I was a Hunter main back then. Now I'm a proud Titan main. My favorite moments of Destiny will be my first ever raid that I've covered an LFG group and the friends and clanmates that I met and played with to this day. Estaría chulo, estaría chulo. La cosa es que, bueno, no me da por hacerlo. Va a morir el CR7, posiblemente. Yo os digo, mirad, un punto de libro que tengo ahí. Está bastante guapo, de hecho es de los cómics. Que pues bueno, para que no lo sepa, pues ahí tengo toda mi collection. Ahí está todo, bueno, el cómic, ahí está la edición coleccionista de Reina Bruja, que de hecho es el espectro. Dominio Goloso, también conocido como Dominus Go. El Kate, está también por ahí. Y los 4 libros de lore que de momento existen. Que por cierto, va a salir un quinto relacionado con los Cabal. Me lo voy a comprar ya. Tarjetazo, lo primero que voy a hacer cuando salga. Cuando salga ese libro. Aunque bueno, no suelen bueno, no cuentan nada del otro mundo. ¿Quién tú eres? Hi, I'm Gray, or Gamer Girl Gray. I am an Indian American content creator and community builder on Twitch with the motto Gaming for a Greater Good. I started my gaming journey in 2014 when 2 of my best friends gifted me my first Xbox. And I distinctly remember finding Destiny and staying up the entire night to play the game. No, get me out, let me out, let me out, let me out, let me out, I'm dead, I'm dead. Not dead yet. Hablando de que este empezó, bueno, habla de cuándo empezó. Me ha entrado curiosidad por saber, ¿cuándo empezasteis vosotros a jugar Destiny?
No sé si, a ver, no me digáis hace tanto, sino ¿en qué DLC empezasteis? ¿O en qué expansión? ¿O en el 1? O yo qué sé, ya me entendéis. Mera curiosidad, ¿eh? A ver si hay alguno... alguno veterano de Destiny 1 año 1 por aquí. Desde la beta del 1, madre mía, una expansión del estratega desde el 1 en PS3, ¿eh? Joder. Yo empecé también en PlayStation 3, ¿eh? Destiny 1 2014, octubre de Destiny 1, beta de Destiny 1. This game and this community constantly reminds me that Veo aquí unas cuantas leyendas reunidas, Lleváis 7 años aquí, tirando ya para 8. Se dice pronto, Se dice pronto, chicos. Pero, joder, significa mucho en realidad, Habla por sí solo esto. Una comunidad tan fiel, tío. Será por algo. ¡El pibe! Nah, es que tengo un sticker de... tengo un sticker en WhatsApp que pone el pibe. Bromas internas. Beta. Joder, hay mucha gente de la beta, Me gusta, me gusta. Desde entonces no hemos parado, true. Y los que quedan. Y los que quedan, amigos. Y los que quedan. No os hacéis una idea. Porque es que... Uf. Me estoy acalorando, Voy a... De casualidad no escucharéis un ventilador, ¿no? Espero que no. Es que me estoy asando, chicos. Aquí en España hace... no sé cuánto hace... 30 grados ahora mismo. Desde Halo. Joder. Un true gamer, Un saludo. Luego el canal que tienes, me parece. De habla hispana. Un abrazo para ti, Deb. Y gracias, joder. A ver. Se hace lo que se puede, ¿no? O sea. Yo es lo que os digo siempre. Siempre que muchas veces he estado en directo, más tirando hacia el pasado. Últimamente sí que no hago mucho directo. Being a guardian to me has shown me how important it is to no quiero cortar al chaval, lo siento. Lo siento, no quiero cortar al chaval. Oppressed and marginalized, just like Bungie continues to do every single day. So, thank you, Bungie, for being real-life guardians to me and everyone else across the world. The way that you stand up for social justice issues and make sure that everyone in your circle is loved and cared for is truly inspiring. I know that it dictates the way that I live my life on a day-to-day basis. Thank you so much, and eyes up, Guardians. Eyes up. Bueno, lo que decía. No sé qué estaba diciendo. Se me ha ido, la verdad. A ver que haga un poco de memoria. Ahora sí, que no, joder, o sea, el canal de YouTube yo intento hacer... O sea, mira, veo que aquí sois muchos de los que lleváis tiempo ya, así que me ha puesto 100.000 de lumen a que muchos de vosotros habéis seguido a Kibuza, a Zamora, o sea, os conocéis, ¿no? Kibuza Gamer, Zamora Games, o sea, fucking leyendas de la comunidad hispana. Bueno, lo que pasó es que, bueno, pues por sus propios motivos, supongo, pues dejaron de hacer las cosas y yo dije, bueno, voy a intentar hacer vídeos de lore, porque al fin y al cabo sé, me gusta, llevo desde siempre investigando y todo. Y bueno, lo hago como si o sea, lo veo, yo los hago como me gustaría a mí ver un vídeo de lore, como me gustaría disfrutarlo. Es por eso que a lo mejor conecto guay con vosotros, porque yo también he estado ahí, ¿sabes? En el otro lado. Y, coño, algo bien hecho, algo guay explicado, como se hacía en ese entonces, e incluso llegándolo a mejorar o a ampliar el tipo de contenido.
Pues a mí en lo personal me llena, me gusta, y por lo que parece a vosotros también. Así que, joder, todos contentos. Este tío sí, es un puto crack, Todos sabéis bien. The future for Solar, I'm really excited. I'm working on a script and a whole plot, a series of videos. I'm really excited to create an actual cohesive story. Turns out, Aldrin's sister was actually an evil possessed meatball that was controlled by a magical space dragon that was actually controlled by a hive queen. The Destiny community feels like a group of friends that you may not live in the same area, but every time you go back, it's like you never left. When you get to know the people that you're spending your time with, not only does it make every moment with them more valuable, but also you might find yourself going to one of their weddings 5 years from now, just because you decided to send them a friend request after they danced with you in a Crucible match. Are you really going to tell me that looks more like a letter V than a slice of pizza? Perdonad, que este tío es bueno. He ate pepperoni! It blows me away just how dedicated people are to creating things in this community. It's just so cool to see how passionate people are about all of it. Lo que os decía, los shorts son... Es que para mí lo veo como una forma de expresar algo rápido, que se entienda, ¿sabes? Y que llegue a la gente, no... Que a lo mejor... entiendo que hay gente que le encantan, ¿no? O sea, mi vídeo de Renegados que dura 1 hora, hay gente que se lo ha comido enterito, yo me incluyo, obviamente, y lo habrá disfrutado de locos, pero entiendo que también hay gente que quizá no tiene tiempo o estas cosas no le llegan a gustar del todo. Es por eso que los shorts son una alternativa muy buena a la hora de crear contenido, y más de Destiny, que es que ya habéis visto la temporada anterior, he subido cada semana que pasaba algo, subía un resumen y la gente lo entendía, la gente le molaba, y yo creo que es una forma sencilla, ¿no? de explicarlo, más que hacer un vídeo entero como tratando ese tema, cuando a lo mejor no es algo de tremenda importancia, ¿no? Es por eso que ahora los vídeos los estoy reservando a hacer algo más currado, como el que estoy, bueno, como un par que estoy haciendo ahora, de una forma más que te entre por los ojos, ¿sabes? Que te guste, o sea, que no solo estés escuchando lo que estoy diciendo, que también estés mirando lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque es una historia también la que se está contando. Y creo que eso está de locos. De verdad, Ojalá alguien hiciera mi trabajo, os lo digo en serio, Porque, joder, a mí en lo personal me emociona, tío, hacer como un universo dentro del universo, ¿sabes? De Destiny. Ay. Creo que me entendéis, creo que es me entendéis. Colossus, eres el único titán que conozco que use también la lectura de lore como los puños. Eres un contraste llamativo. A ver, si es verdad, Nunca he sido mucho de tirar por hechicero. Siempre he sido, desde el inicio de todo, siempre he sido titán. ¿Por qué? Me gusta, no sé. Me gusta pegar puñetazos. Pero también me gusta leer. Joder, es algo raro. A ver, es como lo que os conté sobre el nómada. No es de ninguna clase, ¿sabes? O sea, un portaluz en realidad puede hacer lo que le salga del pito. La cosa es que hay dogmas, hay formas de utilizar su luz y hay formas de ser, ¿no? Que determinan si eres cazador, titán o hechicero. ¿Cómo ves, amigo Colossus, la colaboración de Destiny con Fortnite? A mí me parece genial. A ver, está bien. Sinceramente, es publicidad que se lanza al juego, y yo creo que ver una temporada entera dedicada a Destiny, si es que llega a pasar, no lo sé, yo creo que estaría de locos. Además que yo creo que le enseñaría Epic Games le enseñaría muy bien a Bungie cómo de verdad hacer un verdadero evento final de temporada, de esos que dice que te dejan la mente en plan... Uy.
here's a guy, Y las skins están muy guapas, sí, sí. been in the Destiny community for like 8 years running, probably considered now considered a veteran, and the fact that back in July 2014, I was curious about the game. I was curious about it, and very interested to see what this game, whether this is the game for me, and then to get to a point where I would get so many dungeon clears, raid clears, divulgar información de forma clara y con tanta pasión. Sí, o sea, 2 or so weeks ago. Yo no lo catalogo como un talento, sino que son más bien las ganas, chicos. Lo que más importa aquí es las ganas y la constancia. Si no, no estaría aquí. Pero sobre todo las ganas. Es que hay que tener muchas ganas para hacer esto. Para de verdad leer todos los malditos libros. Que yo en realidad lo disfruto. O sea, no me supone una carga, porque yo igualmente lo hago, ¿sabes? Aunque tenga que hacer un vídeo o no, me pongo a leer los libros de lore, e incluso muchas veces me pongo a repasar. Mira, mismamente el otro día, para los shorts de curiosidades de Caída del Rey y de Furia de las Máquinas, que son las dos posibles raids que pueden salir esta siguiente temporada, ya nos lo dirán ahora en la presentación. Me puse a leer los libros del dolor, el lore de Elixni sobre los simbiontes y sobre esa época, la crisis Shiva. Y a veces me pongo a leer y digo, joder, se me ha olvidado hacer el guión, tío. Tengo que rebobinar para volver a leer y hacer las cosas, pero es que me pierdo ahí. Porque me gusta, prácticamente. He estado en una escuadra con él, sinceramente, en mi época le pegaba un repaso interesante. Te dice que no sabe de Wargame. Vale. Intentamos no poner a otros creadores de contenido aquí. Hemos venido a ver esto, chicos. Cada uno hace lo que quiere en su canal y como quiere. Fin de la discusión. ¿Qué decís por aquí? Que hace ya un rato que no veo Twitch. Que por cierto, somos ya 56 personitas en Twitch. Madre mía, estamos de locos. ¿Y aquí cuántos somos en YouTube? 255. Joder. Más de 300 personas ahora mismo viéndome el careto. Espero que lo estéis disfrutando, chicos. Porque como lo estáis disfrutando ahora, vais a flipar luego. Vais a flipar. Si necesitas ayuda sobre las guerras del arrecife, bro. Agradezco siempre vuestra ayuda. De verdad. No. O sea, no os quito mérito. Agradezco siempre. Pero, bro. Las guerras. Tengo un par de vídeos hablando sobre las guerras del arrecife. Bueno, guerras del arrecife. Más bien salen en el tema de los Elixni e Insomnes. Ahí se mezclan un soy poco. Colossus. ¿Qué verga? Desde mis inicios como guardián hace ya 7 años, jamás creí que llegaría tan lejos. He puesto fin a incontables amenazas y he conseguido las armas más exóticas. También he explorado el sistema solar durante años en busca de las respuestas más enigmáticas. Y aunque las encontrara, seguía faltándome algo. Hasta que lo encontré. ¿Sabéis qué forja verdaderamente a un guardián? Los compañeros que están a tu lado en cada aventura. Ya sea tu escuadra o tu clan, ser guardián va más allá de uno mismo. Yo junto a mi clan he hecho de todo, desde partidas privadas que acaban en carcajadas, hasta culminar una incursión en su modo 24 horas. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Es por eso que mi mejor momento en Destiny fue encontrar a mi clan, ya que, a partir de ahí, mi destino tuvo sentido. Hostia puta, que lo han traducido. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba. Hostia, tío, muchísimas gracias, Bungie, tío, si estás viendo esto. Buah, voy a llorar. Hostia puta, tío. No me esperaba este detalle, tío. O sea... Joder. Tío, chicos.
Ahora os voy a ser totalmente sincero. Esto es un puto sueño, tío. Esto es un jodido sueño hecho realidad, tío. No os hacéis una idea, tío. Joder. Me gasto. Joder. Esto... Tío. No sabéis la paz que siento ahora mismo. Es que es como... Todo el esfuerzo ha valido la pena. Todo el maldito esfuerzo ha valido la pena, chicos. Joder. O sea, yo creía que lo de Guardian Profiles, ¿vale? Porque esto lo subió Destiny diciendo... O sea, la cuenta de Twitter dijo... Decir que se supone que es un guardián, no sé qué. Y yo dije, va, pues hago un short, ¿sabes? De esto. Explicando, pues, coño, pues, un poco lo que a mí me gustó de Destiny, ¿no? Pero, tío, no sabía que iba a llegar hasta aquí, o sea... Nada, de verdad, muchísimas gracias, chicos, por todo el apoyo. De verdad, aún no me lo creo, aún. De verdad que... Mira, por todos los fails que salgan en este directo, me da igual, esto se va a quedar aquí para siempre. Gracias, chicos. Tanto en los de YouTube como los de Twitch, de verdad, muchísimas gracias. No lo digo muy a menudo, pero... O sea, sin vosotros tampoco esto sería posible, ¿vale? O sea, hay dos partes aquí, ¿no? Vale, que yo me deje el culo leyendo lore, pero también es cosa vuestra el apoyar y... Joder, muchas gracias, tío. Joder. Vale. Vamos a respirar un poco. Es que joder, está muy guapo, tío. Y esto no solo ha salido aquí, tío. Ha salido en todos los lados. I want to say one of my biggest memories about playing Destiny happens to be the raids and a lot of the friends that I've made along the way. Vogue is my favorite raid, and when it came out, I was ecstatic. Again, happy Bungie Day to everybody, and hope everyone's having a great one, and I'll see you in the stars. Chicos, nos hacéis una idea. Nos sacamos 10 minutos antes de que acabara lo que es el 24 horas. 10 malditos minutos. Eso fue un momento que me marcó, pero sí que es verdad que es lo que digo. La magia, para mí y solo para mí, la magia del Destiny, aparte de la historia y todo esto, para mí la magia está en la gente con la que compartes la experiencia. Hey everybody, I'm Tej, and I'm a Guardian. What makes me feel most like a Guardian is ya os digo, being able to be me. Vi muchos comentarios, de hecho, de gente que no tenía clan, when you learn about someone's Guardian, the legend that they've written for themselves, it teaches you something beautiful. I strive to create a space online through content creation that people can just come as they are, and we can all just celebrate in this beautiful world that Bungie's created. Ahí estamos en constante There's something crecimiento. really amazing about being able to connect with Intentamos people hacer una comunidad through a guay shared para que interest ningún without guardián the se quede fear atrás or nunca, anxiety tío. that comes with
thinking that you have trabajo to que be estamos something haciendo you're no solo yo, or thinking that you have un to equipo conform to a de certain ideal or 9 worldview personas in order to be detrás, respected or loved. intentando que todo esto quede So I hope guay that on y this Bungie perfecto para Day, que we todo all el can mundo remember what tenga it una means to be a oportunidad de por lo guardian. menos We all can aprender remember to rally around each other, to show the jugar love, con spread the otros good guardianes. vibes, and push back the darkness. Así que de verdad os invito a que os unáis, creo que lo tenéis todo en la descripción. Si no, pues que lo pase un mod, por favor. Que pase un mod en esto. Yo sé, desde aquí, os invito. Voy a leeros un poco, va. Por cierto, Colosos, ¿de dónde eres? España, por si nadie se había dado cuenta. Un momento. La tasa de visa actuales de misiones es superior al valor máximo recomendado de terreno. Vale. Por cierto, chat, los de YouTube, sobre todo. Gracias. Los de YouTube, ¿se ve bien el directo? ¿Buena calidad? Yo es que no lo he comprobado, la verdad, es el primer directo que hago. De hecho, lo voy a mirar. Sí, vale. Vale, perfecto. Nada, era porque es que aquí en la preview me salía a 360p y yo estaba en plan, como esto se guarda a 360p, no habrá espectro que me resucite, ¿eh? Creo que está el mío, por eso es un poco de luz. Sube tu volumen. ¿Más? Subo, así está bien, supongo. Es que tengo el micro un poco alejado porque tampoco quiero tenerlo pegadito en la boca, ¿sabes? No vaya a ser que es que luego voy a gritar y... Porque voy a gritar, o sea, yo os lo voy avisando. Voy a gritar como una Escoria Elixir, tío. Es una idea, ¿eh? O sea, no he visto nada, no sé nada. Pero... Hostia, esta canción me recuerda... a la sucesión. El primer vídeo ahí que hice así en plan de universo cinematográfico del Colossus. Por cierto, chat, muchísimas gracias por los follows en Twitch. Lo estoy viendo todo, de verdad. No están las notificaciones activadas, pero desde aquí os mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Muchísimas gracias por seguirme. Lo mismo en YouTube, gracias por uniros a la transmisión. Espero que aquí encontréis un sitio donde, bueno, vuestras dudas y vuestras teorías sobre el lore y todo eso queden respondidas ahora. In a world where you rescue heroes from other timelines and brawl worm gods with your bare hands, it's a battle of light versus dark, monsters versus metal, everyone versus Telesto, in a lore-rich universe with an abundance of adventure and exploration. But that's not just why we play, is it? Believe me, nightmare hunts give me quite the adrenaline rush, but my Twitter mention suggests you expect more. So, did you keep playing for the life-changing god rolls? Or the mile-high sparrow flying? The Nessus frogs? The day one raid nights with your friends where you spend 8 hours and still don't know what you're doing? The Nessus frogs? You must have had some inspiration, right? Probably the creators and streamers that helped you forget that time you dropped your pizza, cheese side down. Or was it the people creating a Destiny universe of their own with stories, art, and literally dressing for the job they want? Maybe you're here for the intellectual discussion, or maybe you're here for the Space Force. Maybe you're here for the Destiny creators you love so much, Bungie actually got one to do this video. Hi, Mom and Dad. What I'm trying to say is, Destiny 2 is so much more than the game we see in trailers. While many joined for the fantasy, we found a home amongst its people. And in the endgame, we stayed for the discos, the DPS, the grenades, the bad bubbles, burgers, and Tanics behind every corner. Trombone medleys, laser tag, tower names, yeehaws, the dings, the punts, the clutcher kicks, sleeper bombs, stasis crystals, cheese spots, raid callouts, pub song, ramen, sliding, chicken petting, Galahorn, Sepix Prime, shiny swords, Ya, Solar, ya. Thank you so much for joining us today. We are so excited to dive in and talk
about just the kind of journey of being a massive Destiny and Bungie fan, and what that's like to go from massive fan to actually working at the company that we loved so much. I want to learn about your journeys. How did you get started playing as a player, not as somebody who works here, playing Destiny, and kind of how has that relationship with the game evolved through the years? You know what, T, you and I, we've had many conversations, Rip Session. I want to hear from you, buddy. So I've been playing the game for a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Okay. And so, as proof of my, the D1 Alpha veteran status, I have my raid belt here today. So this is my cringe moment where I will be proud. It's nice to see one in person. I've only seen it on like screens and like screenshots. What about it? Like, how'd you get it? When did you get it? So that is the King's Fall World's first belt. Me and my 5 friends, we had, I say used to have, but I think we probably still have it. World's First of Fun. Like, whenever we were doing World's First races, it was supposed to be about having fun and showing off the new stuff. And for me, I always loved raiding just because, like, I'm a problem solver by heart. Like, that's also why I love working here, because that's what I do, is I just kind of solve problems that are really complicated. That's really exhilarating. And now, is very fun being able to watch others suffer for 24 hours. Oh yeah. Oh yeah. Because it is exhausting. So if you are listening to this and you are raiding, or if you're planning on raiding for a long time, drink water, stretch, bathroom break. Don't die. Please. Thank you. Don't let that heart rate get to you. I'm very much with Sam on this in terms of like the loving the problem solving and loving to get into that. I really fell in love with Destiny when I started raiding, and that was like my moment where I was like, I grew up playing puzzle games and mystery games, and like I love those types of games, and to find that in Destiny and to find that same sort of like problem solving, but to do it with a team and to do it with your friends. I'm on the same page. Yeah. I'm totally on the same page. Like the number one story for me around that is definitely Deepstone. Deepstone, I played all the way through Deepstone with my clan, which was amazing. When you look back at the history of Destiny, there's so many moments like that, and I'm kind of interested on, is there any characters or story moments that really stick out to you from our history? I feel like that's Destiny at its best, is like when you are learning from it. Yes. Like, at least for me, I feel like the journey of Eris. From like D1 and being like, what are you doing here? So like, super creepy. Yeah, but I think like seeing where she is now, and then how she's like really helped everyone else. Like a lot of people, I'm a huge Zavala fan. I'm a Titan. It's just like in my blood. So like for me, like seeing Eris like help all of these different characters, seeing Zavala come from where he is, which a lot of people, again, I know some folks that don't really like him that much, but to me, he always just seemed like a really, father figure who's trying his best for everyone. When Kay died, right? I think like, people were like, what? Like, Zavala, why aren't you doing this? X, Y, Z. And then we got to learn more about him. For me, Zavala is like number one. That his whole character arc, and then Eris and like her character arc, you're all insufferable to then like teaching everybody how to deal with their demons. I think it's incredible. Speaking to now in like season 17, how Eris, she's like one of the epitomes of grief in her whole story, and how she evolved to something where she's like, I had to learn how to deal with grief on my own. And to see her evolve to a character that is like helping people go through their own grief. It's Bungie, what the heck? Like, how do you do and this? And how patient she was. Like the fact that like when Crow would stumble or Zavala would stumble, she'd be like, take a step back. Patience. Healing doesn't happen overnight. And exactly. I think what we've seen in the last couple of seasons of the incredible narrative team and just diving deeper into all of the characters, I think that's one of my favorite things that we've seen from the kind of expansion from where we started to where we're at now, is just that deeper dive. And I know kind of where we're going with things, and just like the more that we're going to be able to dive into and hear characters' backstories and understand where they're coming from and what makes them, I think to everyone's point, it just makes it more than just a shooter game. You have that additional aspect of these incredible stories that we all connect with in different ways. And it just makes it's the Bungie magic, it's the space magic, it's the thing that like that you do a emote jig at the end. Yeah, exactly. And it all somehow makes sense. But like, how cool is it like that we're here now? And I'm kind of interested, like, knowing your long relationship with this game before you even worked here.
and then that we're sitting on this couch getting to nerd out and talk about the things that we love the most. How has that been making that transition? What was that inspiration that drove you to be like, you know what? True. I'm gonna put my application in. We'll see what happens. This is my first gaming studio, for sure. It's getting into Bungie. Eso sí, para los trailers lo voy a poner al 500%, chat. O sea, lo siento mucho, creo que me petarde en los oídos, ¿vale? Escuchar al testigo decir, os voy a reventar until Black at Bungie, and so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of questions. I was like, look. So it was really amazing to be able to like get 5 minutos y empieza la locura. Destiny for me was that was back when I was streaming for fun. It was just a hobby, but then it became just a lot more to me because it has all these things I love about games. I love RPGs, and I love, you know, like the game feel of a Bungie game, right? And like you shoot that gun for the first time and it just feels. Luego lo subes a YouTube. Sí, bro. Todo esto lo tenéis subido. Todo este directo lo vais a tener subido a YouTube con mis reacciones, mis teorías, mis conclusiones, mis cagadas también. Y lagrimita también. Sí, lo tendréis todo. It gave me like guidance in life for finding a community that I really love, and now I'm absurdly thankful that I can be a part of the team and hopefully make the game better to hopefully have that kind of impact on somebody else. I knew that I wanted to. Arriba los titanes. I actually got the opportunity not from the Bungie career website, but no from sintáis mal, si no sois titanes. From hay gente que nace con nudillos de. I immediately sent a message and connected, and I was like, I want to talk about the marketing opportunities. And now I'm here. Now you're here. You love to see it. So, and it's just even now, just the fact that I'm sitting Gracias, here, chicos, todos los que estáis viendo aquí a felicitarme. Os lo agradezco muchísimo. No os sabéis cuánto, No os hacéis una idea, pero. But what does it actually mean to shoot your shot? And it's like, no, it's like you're not going to respond on Twitter. It's like, I'm going to find you in other places. Even if you have those moments of doubt. Even if you have that moment of fear, because sometimes ¿De qué estáis? No sé de qué están hablando. Chat, me he perdido. Do it anyway. Estoy más pendiente por a ver qué decís. Porque es que están hablando de cosas muy random. I've been working in marketing for a long time, but I really wanted to make the switch to something. O sea, no quiero desacreditar su trabajo, obviamente, pues tendrá su importancia, pero yo aquí he venido a ver lore. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Están hablando de cómo se sienten trabajando en Bungie. De puta madre, seguramente. No me hace falta saberlo de puta madre. We all work at Bungie now. Like, we get to contribute to that thing that we all love so much, and that's incredible. I'm sorry, but that's such a good point because there's so many people Es that el Real Guardian utiliza las 3 clases. I was rejected numerous times before finally getting that spot. And you know, I know it breaks my heart because so many other people are in that same position. And then Chicos, somos ya 360 personas en YouTube. Bienvenidos a todos los que estáis llegando nuevos ahora mismo, porque 70 personitas en Twitch. Vamos, que esto empieza ya. Ya ha llegado el día, Aún me acuerdo el año anterior con Reina Bruja. Estábamos aquí y no éramos más de 30 personas. No éramos más de 30 personas y ahora somos 400. Joder, se dice pronto, chicos, pero es que somos 400 personas reunidas aquí para ver qué coño nos tienen que decir. Viola. ¿Es que esto es una grabación? ¿Te imaginas que en realidad todo esto es una grabación? O sea, a ver, el showcase, pues supongo que sí, ¿no? Pero lo mío. Well, thank you guys so much for joining us today. It was honestly so much fun just diving into your stories a little bit, not just like as devs and working on Bungie side, but as players before that and the journey into that.
I'm really also Saludos, excited Gustavo. for the upcoming showcase. So Todos bots. in the back, we're gonna do a blanket Qué puto un burrito. We're Sorojo, gonna tío. hunker down with some popcorn. Sorojo sí que es una leyenda, lleva ahí... Y, bueno, y el Kumai también. Hay gente que... Porque yo empecé los directos en Twitch, obviamente, pues los que estáis ahora mismo en el directo de YouTube. Quizás hace un año no me conocíais. Esto va a empezar. Hola, viejo Hola. amigo. Ah, ese es el trailer que sacaron. Colossus no paga. Nos paga para hacer visitas. Ojalá tuviera el dinero para hacer eso. Pero no. Mostrar nueva subclase. Ni puta idea, chicos. Ni puta idea. Vamos a disfrutar esto. Que ya empieza. ¿Dónde está Carus? Se ha sometido a la voluntad del testigo. Así es. That was hot. Sir, are you okay? Oh, you look nasty. No. Voy a intentar poner esto aquí. Me voy a poner en la esquinita ahí arriba para no molestar, ¿vale? Yo me quedo aquí. Porque esto empieza en... Ya estamos. ¡3, 2, 1! ¡Empezamos! Welcome, Guardians. Hola. So awesome to be here with you again. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Así Witch es. Queen, and her majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. Sí que han pasado. You returned to the original loop Ya ha pasado medio año to solo, ¿eh? reclaim the fabled Gallarhorn. Then, you exorcised an ancient evil from a hive queen, so you could put it inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. In fact, the last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. ¿Alguien tiene una duda? And seeing this kind of reaction from our community, it's both humbling and inspiring. Because our team here at Bungie, we're not just developers, we're also guardians. We're Yo trying creo que esto to es lo guay build de- what we'd love to play in Destiny, and de that's what Bungie, brought tío. each one of us here. O sea, Brought no us serán not only perfectos, to tío, pero Bungie, juegan a but su also propio brought juego, all ¿sabes? of Por lo us menos saben to qué this están final haciendo. showdown between light and darkness. El duelo final entre la luz y la oscuridad. Without further ado, ¡Eclipse! ¡Venga, vaca! is the beginning of the end. This is Lightfall. Volumen a tope. Damas y caballeros, la paja en... ¿What? Cuando vean este glorioso final, ¿Qué es esto? vendrán a por nosotros. ¿Bro? Para saborear hasta la última gota de esa lucha estelar. ¡Ah! ¡Ese era Calums! No, no creo. Esa es su esencia. ¿Qué es eso? Que vengan y observen. ¡Ay, mi madre! Sí es Calums, sí. O no, no lo sé. Nuestra verdadera forma. Me cago en la puta. Lo que hagan entonces. Sin las cadenas de la esperanza, determinará quiénes son. Porque solo cuando llegue el final. Joder. Me va a Seremos libres. ¿Qué? I've seen that thing 100 times now, and every time I see ¿Qué? it, I get goosebumps. Instantly, I had chills. It's all here. It's all happening now. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set Enfoque piece grandioso, approach. joder. Over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga.
La conclusión. Finally face down this foe that we've been anticipating facing for so long. It's pushing it to 11. No, ¿qué es esto? We've ¿Qué es been esto? hinting at this ¿Qué es malicious esto? force in the darkness that's been our enemy behind a lot of our conflicts. We revealed that enemy. We put a name on it. Aleluya. Sabemos quién es nuestro enemigo, tío. And the witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. They've got new powers, they've got new armor, they've got tormentors to join their ranks that are going to be bigger and badder enemies than we've ever faced. Callus is taking that army that Chicos, no os preocupéis, lo vamos a ver 50 veces. The witness's doom. This is such a pivotal moment for Destiny. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the Witness to really avoid the next collapse, something that we've been trying to avoid ever since Destiny 1. ¿Pero qué es ese sitio? Eso, ¿qué es esto? We see in the trailer that we're headed to Neptuno. Neptune. And on Neptune, there's been this hidden city called Neomuna, oculta. where an alternate version of humanity has been blooming since the collapse. Neomuna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Exploring that space is very, very cool. There's so much new stuff to discover in Neomuna and in Neptune. And also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloud Striders and their story. ¿Qué? Cloud Striders can be compared to Guardians. They're both protectors of a civilization that's potentially under threat. But Guardians were chosen. It's their duty to Destiny protect acaba de humanity. cambiar. Cloud Striders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Cloud Striders and their way of living and their philosophy of life. Que es como una raza the newness nueva. Of that city, the newness of the Cloud Striders that we've never been aware of. And then, of course, you get a glimpse of this green. Eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I wonder what that is. Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other powers we've ever had before, when you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe, ever in the history of Destiny, has used Strand before. This is the Guardian discovering darkness on their own and learning how to shape it and manipulate it and use it against Callus and his forces. And, have fun in the new urban environment of Neomuna. You are really going to have to prepare yourself for a wild ride. We just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness, and a very brief glimpse at Strand, but that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg. La punta del There's a iceberg. whole lot more we're excited to show you coming up. Nah, chavales, o sea, venga, adiós. Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center in The Witch Queen. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Then, we added the legendary campaign option, because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics, and your build crafting. And we heard loud and clear that you want more of that. Sí, a ver, In fact, estuvo de puta 2 madre. out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen and her Lucent Hive and rose to that challenge. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. So with Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand Una nueva new campaña. Lightfall. Empezamos. También lo vamos a ver 80 Lightfall veces. is going to change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination. The capital city of Neomuna is a really fun place to explore. Tío, es que es una civilización perdida, tío. There's a harbor, office buildings, an arcade.
This is a city that we've made, and using Strand to traverse through it and explore it, it's going to be so exciting. There's some places that once you whip out that grappling hook, ooh, you're gonna be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm gonna be a kid in a candy store. Dios, si se podrá subir a todos esos edificios. That is collapsed. It is a city that has lived through the collapse. Es que es una... Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just like planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. Esto es de la edad de oro. Roadblocks and patrols all throughout the city. Y el puto Calus, ¿eh? The Shadow Legion, they provide that like characteristic Cabal brute strength. They're all about like volatility and power, and they've been enhanced now by pyramid technology. Wow. They have these suppression devices that can take away some of your super, take away some of your abilities, and then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. Torturadores, qué cojones. As part of his discipleship to the Witness, Callus has been upgraded, and so the Tormentors that they've brought in are these impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance, they can bring you in close, they can drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss character within the battlefield. Your stomach drops. You're like, okay, I'm playing through, I'm having fun, I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. Vamos, We've got no son discípulos, all the new pero... stuff going into the game. Strand, Tormentors, Shadow Legion, a cool new environment. These are all a great setting for a new Legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we tweak and tune and we balance the encounters to have that right challenging level of difficulty for players. The Legendary campaign was a huge hit coming out of the Witch Queen. It was the first time we had done that sort of elected difficulty where you could really test your skill and test your power. And so we're going to bring that back for Lightfall. Of course, you're still going to have that higher reward tier, and we still want to make sure that you get that inside track towards being raid ready. Everyone back at the studio is so hard at work on Lightfall, putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Si esto es Eclipse, ¿cómo será la forma final? O sea, el siguiente DLC, que es el que marca el final. XD. Va, está de locos. Está de locos esta subclase. Come on. Amazing. I'm super excited to dive into Strand and talk about all the new stuff that we just saw. Strand, like Stasis, is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation, darkness is more about consciousness. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, or this sort of matrix that connects everything together, connects all living beings and all minds. And the Guardian is sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. De hecho, el egregor tiene algo que ver con... When Guardians learn how to use Strand, it's almost like this third eye opens up. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Yeah, and it's pretty cool to see them come together. Like, it's always been there, and now that we can tap into it, we can use it for our benefit, whether it's through movement or through damage. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web exists everywhere. Even if there's not an object there, it will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next level, putting that Destiny spin on it. Yep. Está muy guapo. The grappling hook initially started as part of the Hunter's Kit, right? They're all about fluid movement, rapidly traversing space, and being very agile. But as we were developing, it's like, oh man, this feels like it's too much fun to just keep it to one class, right? So we made the call to expand the super cool new ability across all three classes. Va a ser una locura, On the design side,
We wanted to come up with how each of the classes interpreted this additional psychic dimension, like in their own way, right? So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to telepathically reach into the Strand dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Okay. Wherever they land, these missiles are actually going to unravel, sort of reweave themselves into a new form. With the Titan, you're able to weave these claws and do an area of damage around you, spinning and slashing. Como un puto Beyblade. The super I think I'm most excited for is the Hunter Rope Dart super. Dardos de cuerda. The Hunter does a flip and weaves these strands into this rope dart and is swinging it as they're kind of moving around. Muy guapo. The first time I saw that, even in its kind of like rough state, it just blew my mind. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about build crafting. We've put that all into Strand, and I'm so excited to see where players Yo sigo flipando con el tráiler de Eclipse, lo siento. Es que aún sigo pensando en muchas cosas. Dios. Qué guapo. Destiny is a game that gets even better when you play with your friends. We want to create communities that are welcoming, inclusive, and that let you bring your old friends and make new ones. And since last year, over 5 million new guardians millones de nuevos guardianes, chaval. We believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. And the things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. It should be easier to create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that boss-melting, storm chaser-wielding, falling star juggernaut right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart crutching sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Otro trailer. The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do and what there is to accomplish. And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. We keep on hearing from players like, hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Guardian ranks are basically like a knowledge ladder. We actually progress you through 11 ranks. And it's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, the story about you as a Guardian involves other Guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny, not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in Destiny. En el propio so you'll be able juego. to look for other players, you'll be able to find groups Buscador de escuadras en el propio juego. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because it can be really hard Dios, to eso está de get locos. through some of De the locos. Es lo que hard necesitaba el content juego, tío. solo, and making it so much easier to find people to play with is just going to make getting into Destiny and doing the awesome content so much easier. Yeah, and they'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid
because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. So commendations is a feature that you'll experience towards the end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the Guardians and choose what experience you had with them. So like, were they a good team player? Were they fun to play with? There's no better way to actually show how good a person is as a teammate or as a leader than to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Also, using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader, and looking at the Guardian rank system, they have a lot of experience. It's going to be, oh, that's the person I want to help me get through this hard content that I've been struggling with. Social games like Destiny give you an opportunity to like really connect with other people and do things together and get to know each other. Esto es lo que hacía falta. With a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are completely new features. The mod manager is meant to make build construction in Destiny a lot easier. We all love our fashion game. Fashion game's amazing. And so we're going to take what we did for the fashion game and we're bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you'll be able to save the build that you've put together as a loadout and then switch between those things as you're going from activity to activity. Tío, qué bien. Yeah, I feel like with the new release of Destiny and the no hace falta aplicaciones de terceros ya. Mixed with Guardian ranks, we're giving players even new aspirations. It isn't going to be just about power level. It won't just be about gear. It's also going to be about that Guardian rank. It's going to be about those commendations. It's all the ways that we're bringing players together. Ya ves. Bien, 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 bien. En este aspecto, fenomenal. So today, we are also launching a brand new season of Destiny 2. And as we've evolved our seasons over the years, we've learned a lot. And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Because the witness is coming. And if we want to survive, we need a crew. ¿Cómo? We need to enrich our defenses. Mejorar nuestras feeling defensas. surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the season of plunder. Temporada de los tesoros. Atentos, chat. ¿Mithrax o Hieramis? Hieramis es libre. Las antiguas tripulaciones ahora están bajo su mando. He leído sobre ellas. ¿Cuál es la palabra humana? Piratas. El puto nómada. Debería reagruparse para luchar. ¿La araña? Bueno, levad anclas. Demuéstrales a esos piratas lo que pasa cuando hacen enfadar a la araña. Espero que tengas munición. Tío, que esto lo vemos hoy. Es hora de volar por los aires esta barcaza desvencijada. Tienes la mercancía. Asalta la flota pirata. Perdona, me he dejado llevar por la emoción. Puto nómada. Puto nómada.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eclipse ahora esto, pero ¿qué más? ¿Qué más? Me da algo más y me da un ataque al corazón. Piratas. Hostia puta. This season we said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Cuando el nómada está en la season, ya está, es la mejor. Kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old, fallen crews of pirates and rogue cabal together in order to hunt down mysterious relics and treasures. It's time to meet your end. So Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to be helping you. Buena combinación. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. What you're going to be doing is forming a pirate crew of your own. You're going to fill it with different crew members that you can recruit. Esto lo veremos hoy. Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. So excited. Sí, no, esto es la polla. This season, we have multiple brand new activities coming that will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive called Catch Crash. When I saw the concept for the catch with the big mainsails on it, I just said, oh my god, this is gonna be a fun season. Te jode. Con naves espaciales, madre Just like mía. seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon to the other ship, and you are the weapon, so you're gonna go mess them up. Dios mío, Dios. The second big activity we have coming this season is called Expedition. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be fending off of all these pirate crews trying to protect their hoards. Okay. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Claro, es que ¿cuál es el rol de Aramis ahora? ahora? To line the Arc 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you got all the simple Arc weaponry and the Arc shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. Arc is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast. Es verdad, el Arco 3.0. And like deleting them. Yo. It's the damage type for people that want to hold W. You don't want to retreat. Unbridled aggression to the Presente. Hunter is really about close range action, being fluid and dynamic and agile, evasive. So we're going to give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc Staff, like twirl it above your head, and then launch it out, and then it will embed into the ground or into like bosses or mini bosses or champions. La nueva subclase. Like a big lightning strike will strike the staff de and cazadores. overcharge it. And while that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Okay. Warlock is kind of this elemental conduit. You are a class that will turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Previously, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Titan's about being this unstoppable freight train. It's about this constant movement. So we gave Titans a new movement option, something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment. You see it happen. Its whole property is like rush down or getaway. It's a movement tool to the max.
There's going to be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist all super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button, and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting a little bit more range. ¡Oh, Dios! Of, like, Quiero probar eso. Goal of deleting things. I believe in PvP, a full charge is a one-shot kill. It is. Oh yeah. It's a little skillful to like pull off because you're gonna have to really read your opponent here. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. It's move fast, hit hard, and stay alive. Vale, guay. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. Yeah. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fantasies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in their caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game, we're kind of a blend of both. We take inspiration when we say pirates, it's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol, we have an exotic fusion rifle that plays different than fusion rifles you've ever seen before. It's just like end to end, just really leaning into that spirit of like the pirate adventure. And let's also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. Joder. So jump in, join your friends, set sail, become the captain, and build your crew today in Destiny. Me cago en. Me cago en. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Vuelve caída del rey. Ay. Dios, esa armadura. Golgoroth. Dios, qué guapo. Míralo, míralo. En 4K. En 4K. Dios. Por fin. Hostia, it is so awesome seeing King's Fall return to Destiny. Yeah, actually, King's Fall was the first thing I got to work on at Bungie. And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. So, we've shown you Lightfall. We've shown you the new damage type, Strand. We've shown you some of the deeper changes to the game that we're going to be making throughout the next year. But we have one more thing that we are excited to announce today. Verás, se me caen los huesos. Destiny is coming to the Epic Game Store today. Epic has been an absolutely fabulous partner to work with. They love Destiny. And we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to talk about the summer of Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused, taking turns in the island to unlock. Deriva. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Game Store today, for the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your Gallahorn yet, or you haven't played the Grasp Dungeon, come to the Epic Game Store and you can jump in for free. Para los que no tengáis all these new Guardians el 30 aniversario. One that stretches a little further than the last city. A ver, ¿qué nos tienes que enseñar ahorita? Ah, vale, esto. What the fuck, tío. Están guapas las armaduras, No está mal.
Bueno, joder, está bien. A few years ago, we shared our plans for the Light and Darkness saga. Atentos. This journey, years in the making, is coming to an end. Since we started charting our own course, we've been building this story. Across 5 years of expansions, since the first pyramid ship emerged in Shadowkeep and we first spoke to the darkness. Then, across Beyond Light, the Witch Queen, and coming up in Lightfall in the final shape. The final shape. We're building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. Aleluya. We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue to do everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes. Mejor día por unirse a Because if Destiny. you're looking to catch up, right now, all expansions are free to play for this entire week on every platform for everyone. Right now, Season of Plunder is live, and the Helms get a set of supercharged art gear for anyone looking to catch up on the fun. Destiny is live on the Epic Games Store. You can download it for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you liked what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. And anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. Today is a perfect day to play Destiny. So we'll see you in game. Vemos. Ya está. Ya está. Ya está. Cuando vean este glorioso final, vendrán a por nosotros. He leído sobre ellas. ¿Cuál es la palabra humana? Piratas. Que vengan y observen. Lo que hagan entonces determinará quiénes son. Mamma mía. Vale. Un momento. Un momento, por favor. Quiero asimilar esto bien, ¿vale? Vamos a ir un momento aquí, ¿vale? Vamos a ir aquí. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí, vale. LOL. Sin palabras, chicos. Sin palabras. Un momento. Un momento, porque es que Twitch se me ha petado y todo. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Impresiones? Vamos a ver los trailers otra vez, ¿no? O sea, quedan 20 minutos aún. Da para ver todos los trailers 5 veces. Un momento, por favor, que voy a poner aquí el chat de Twitch, que se me ha ido por un momento. ¿Hay actualización de Destiny? No lo sé, supongo que sí. Estoy flipando. Estoy flipando, chat. Estoy flipando. Sí. Vamos a empezar por lo más tocho, chicos. Bueno, vamos a ver el tráiler que... Bueno, no el tráiler. ¿Qué preferís? ¿Tráiler o la presentación? Hostia, Destiny 2... la saga de luz y oscuridad. Se llama el vídeo este.
Se viene post-show. ¿Cómo? ¿Que hay más? No, no me digas que hay más, hombre. Puede ser. ¿En serio? No hay más, ¿no? No. Madre mía. Madre mía, chicos. En orden. No quiero verlo en orden. No quiero verlo en orden. Quiero ver esto. No está. Sí. Tráiler de presentación. Destiny 2 Eclipse. Se me han caído los huevos al suelo cuando he visto esto. Vamos a verlo. O sea, ya de primeras, ¿qué coño es esto? O sea, una ciudad en Neptuno que literalmente sale de la putísima nada. Estaba escondida desde la maldita Edad de Oro. Es decir, que no se comió el colapso como nosotros. O sea, básicamente unos insomnios 2.0, ¿vale? Solo que... Joder, pedazo ciudad las que se han montado. Lo voy a ir parando, ¿vale? O sea, lo tenéis disponible, lo podéis ver cuando queráis. Lo voy a ir parando. Primero de todo, ¿qué coño es eso? ¿Qué es esto? Una pedazo de plataforma, no sé, tío, pero las naves pirámides parece que sobran a patadas. Cuando vean este glorioso final. Es que, tío, que no sé cómo lo han llamado, la Legión Sombría o algo así, ¿no? Estaba flipando, tío. ¿Cómo que la Legión Sombría? O sea, ¿son clones? No parecen clones si os fijáis. Mirad, y de hecho voy a utilizar el fondo que tengo de Hulk, ¿vale? Fijaros, los ojos brillan igual, tío. Brilla un poco... Bueno, igual. Tonterías que yo miro, ¿vale? Vendrán a por nosotros. Pero Calus no nos está hablando a nosotros. Calus no nos está hablando a nosotros, tío. Les está hablando a su legión, supongo. Por saborear hasta la última gota de esa lucha estéril. Calla. De esa lucha estéril. Que le vemos la cara a Calus, tío, por primera vez. Como os había dicho en el lore, supuestamente Calus era ya una masa marchita por el tiempo, pero es que no me parece tan marchito el tío. O sea, a ver, sí, el tío está viejo. Pero... ¿qué? ¿Dónde lo están metiendo? Esa es su esencia. ¿Vamos a explotar pirámides también? Parece que sí. Y eso tiene una pinta de que es el propio Calus. Lo raro es que no he visto... Yo me esperaba ver algún discípulo, tío. No solo a Calus. De hecho, a Calus, o sea, obviamente sabía que iba a salir porque Lore dice que ahora ya está ahí a las órdenes del testigo, ¿no? Pero esto no me lo esperaba, tío. ¿Y esto? ¿Quién eres tú, tío? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Que vengan y observen. ¡Bah! Lo siento mucho, chicos, pero es que esto... O sea, es lo mío, ¿vale? El lore es lo mío y me flipa por esto, tío. Me flipa por esto. Nuestra verdad. ¡Buf! ¿Sabes qué? Creo que mientras lo estaban explicando, decían que estos seres son como unos seres que suprimen nuestra luz y tal. Y yo lo que estaba pensando es, coño, esto... algo similar a lo que vio el nómada en su momento en el mundo ese más allá del sistema solar. Bueno, por lo que dicen van a estar chetadísimos. Verdadera forma. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Nuestra verdadera. Perdonad, chicos, es que lo que dicen es importante. A ver qué dice el testigo.
Que vengan y observen. Que vengan y observen. Nuestra verdadera forma. Tío. Que hagan entonces. Sin las cadenas de la esperanza. Determinará quiénes son. Porque solo cuando llegue el final seremos libres. Tío. Tío. O sea, vamos a ver su verdadera forma, la verdadera forma de la oscuridad. Y ahora que no estamos atados con nuestras cadenas de la esperanza, determinará si nos cagamos encima o no. ¡Hostia, el testigo! Muchas gracias por ese Prime. Arexkov también y a Bandy. Joder, Bandy, llevas aquí más de un año. Te doy las gracias, tío. 28 de febrero. A ver, tarde no. Va a tardar un poco. Medio año, de hecho. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Entonces. Es que lo de la verdadera forma también es algo muy... Lo que hagan entonces. Bah, no puedo, tío. Sin las cadenas de la esperanza. Determinará quiénes son. Está guapito. Cuando llegue el final. Seremos libres. Solo cuando llegue el final seremos libres. ¿Libres de qué? Si os fijáis también en la música, lo que estaba diciendo al principio del streaming, en la música se escucha la primera banda sonora de Destiny. Solo que piramificada, o sea... Seremos libres. Claro, pero ¿libres de qué, tío? ¿Libres de qué, tío? Es que se viene un lore increíble, chat. Se viene un lore increíble. Increíble. Dale. Ah, por cierto, alguien me había dicho algo por aquí. Me habían dado una donación. Me duele que no sea la ira de las máquinas. Bueno, Francisco, es lo que toca, tío. El siguiente año toca Furia de las máquinas, es la que queda. Vale, veamos. Quiero ver a Oryx en 4K, tío. Quiero ver a Oryx en 4K. Ahora vamos con la temporada. Dios. Es que esta entrada... ¡Oh! La corte de Oryx, que por cierto... Bueno. Lo dejo como sorpresa. ¡Buah! Es que cómo se ve, qué ambientación de locos, hostia. O sea, en Destiny 1, de verdad, jugar Caída del Rey era una puta locura, ¿vale? Pero es que ahora, con los graficazos... O sea, yo os digo, ¿ha salido Caída del Rey? Esta semana tenéis un vídeo de Caída del Rey. Lo voy a intentar sacar antes de que salga la propia Caída del Rey, ¿vale? Si no, lo siento mucho. Pero antes del 29 lo tenéis. Os lo prometo. Ni que sea para poneros en contexto. Porque la raid, de verdad, vale mucho la pena. Es glorioso, joder.
Sacerdote de guerra. Míralo, míralo, qué guapo es este tío. El sacerdote de guerra tiene un diseño. Aparte de que tiene un lore que iguala. Me atrevería a decir que supera. Quizá me he flipado. Pero iguala el lore de Crota, el príncipe de la colmena. O sea, hijo de Oryx. Este tío es una puta máquina de matar, chicos. Y ahora es que está guapísimo. Esta es una de las hijas. Creo que sí. Bueno, no sé cuál es. Las dos son gemelas, ¿vale? O sea, puede ser Irhalak o Iranuk. Cantoras de la muerte. Y el putísimo Oryx. Qué guapo se ve Saturno de fondo. Qué ambientación. Todo más oscuro. Todo más... con mejor calidad. Joder. Que por cierto, estaré el 24, o sea, el día 26, es decir, este viernes, estaré haciendo el 24 horas de esta raid, ¿vale? Estaré en directo en Twitch, no lo haré en YouTube, os aviso. Tenéis todos los enlaces, todo esto, ya sabéis, en las descripciones del canal, ¿vale? Y bueno, para los de Twitch, pues aquí estoy. Yo os lo digo, igual que el año pasado, bueno, que el año pasado, que el anterior raid... Juramento del discípulo, estaremos jugando Caída del Rey en modo 24 horas y nos lo vamos a sacar. Es que me voy a poner a hacer la estrategia ya. ¡Ya! Así que nada. Para última cosita, vamos a ver, chicos. Yo es que veo esta imagen y que además se ve el símbolo y todo, ¿eh? Bueno, quizá me he flipado. Pero, buf. Vale. Vamos a ver la temporada de los tesoros. Peggy 16. Miembro durante 11 meses. Madre mía, Felipe. Muchísimas gracias. ¿El leak era cierto? ¿Que Calus peleará con Eris? A ver, yo de leaks, si os soy sincero, no. Prefiero no mirarlos. La verdad, porque es que luego esta sorpresa no me lo hubiera llevado, ¿sabes? Hubiera dicho, sí, qué bonito. Pero no, tío, o sea, yo lo que quería es que se me cayeran los cojones al suelo. Y es lo que ha pasado. Pero Calus peleará contra Eris. No tengo ni puta idea. La verdad. Madre mía, Legend, gracias por esa raid. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver esto. En la puta Eramis ha vuelto. ¿Qué ha vuelto Eramis? Ya lo decía en las predicciones psiónicas. 16. A ver, repasemos las predicciones psiónicas. Vuelve Calus. Vuelve Eramis. Una ciudad asediada. ¿Qué coño? Bueno, en fin. Quizá la ciudad asediada puede ser... No sé si es la nuestra, pero por lo que hemos visto en el tráiler de Eclipse, no es la nuestra. O sea, quizás la ciudad esa de Neptuno. Pero claro, eso saldrá en Eclipse. Así que la última ciudad que queda es la ciudad onírica. Así que bueno, iros paseando por la ciudad onírica ya, porque quizá desaparece. O quizá no, quién sabe. Veamos esto, venga. Saquemos cosas en claro. Era obvio, si solo se congeló, tenía razón. Un grande coloso, muchos abrazos. Claro, tío, si ya la postcampaña de Más allá de la luz lo confirmaba. No está muerta, está en comunión con la oscuridad. Colossus, ¿viste tu mención? Sí, la vi. Muy guapo. En el post-show están hablando de B. ¿De B? ¿Pero qué hay post-show? No entiendo nada. Ah, sí. Pero, bro, están hablando del galardón de Nerf. El galardón de Nerf, bro. Literalmente, ¿eh? ¿Lo queréis ver? Mira.
Bueno, de hecho voy a poner el España. Brr, este no es. Destiny 2, España. Hola. Ah, no, claro, sí. Que el post-show sigue, pero en... Ah, no, salía ahí. Bueno, da igual. En fin. Acabemos esto porque es que yo creo que el reinicio es ya. Así que vamos a darnos prisa porque quiero jugar la temporada nada más salga. El Amis es libre. Las antiguas tripulaciones ahora están bajo su mando. He leído sobre ellas. ¿Cuál es la palabra? Vale. ¿El Amis sigue vive? Y las bandas piratas se han unido, o sea... Bro, ¿no te valía con la Casa de la Salvación? ¿Necesitas todos los leaks? Bueno, He leído sobre... Esta, por cierto, para quien no lo sepa, personaje de la temporada del simbionte. Nunca había salido en escena, de hecho, es la primera vez que sale. Es... joder, no me acuerdo el nombre. Eido, coño, la hija de Mithrax, el de la luz. Sobre ellas, Escriba, de hecho. Que le sabe al lore, ¿eh? Ojo. ¿Cuál es la palabra humana? Piratas. El puto nómada. Esto está de locos. Esto está de locos. O sea, tendremos un puto queche solo para nosotros. Y a reagruparse para Y vuelve la araña, o sea... luchar. Bueno, le va dan clase. Qué cabrón, tío. Demuéstrales a esos piratas lo que pasa cuando hacen enfadar a la araña. Espero que tengas munición. Esto va a ser la hostia. Esto va a ser la hostia, ya os lo digo. De hecho, seguramente lo vayamos a probar ahora. Es hora de volar por los aires esta barcaza desvencijada. Eso es un nuevo fusil de fusión muy raro, la verdad. Tienes la mercancía. El arco 3.0 también, locura. Perdona, me he dejado llevar por la emoción de la aventura. Puto nómada. Lo que sí que veo muy curioso, ¿vale? Es que Eramis no esté utilizando la oscuridad, sino que utiliza una espada. ¿Qué te crees aquí? Espada china, tío. Tírale un rayo de estasis y ya está. Quizá ahora lo descubriremos. Ahora lo descubriremos. Pero bueno. Chat. Está de locos todo esto, tío. ¿Qué más? A ver qué dicen por aquí. La ciudad de Neptuno puede ser... puede que sea aquella en la que vivía Efridit, una antigua ciudad escondida en los confines del sistema solar. Sí es cierto, Naker, la verdad. Tienes toda la razón, la verdad. Tiene cierto sentido. Además de que es un sitio así secreto y se supone que no se debería de decir nada. Pero lo que me parece más raro, tío, es que los cabrones... O sea, vale, están en Neptuno, pero coño, están en el sistema solar. O sea, están lejos de nosotros. Pero cuando vino la Legión Roja, cuando llegó la oscuridad, ¿se hicieron los suecos? ¿Está muy bien escondida o no entiendo? Se cumplió lo que dijo Sabathun. La última ciudad no es la última ciudad. Pues sí, cierto. Cierto es.
No sé si podrías hacer un vídeo del lore del nómada. Sí, de hecho, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Sabía que está... Ah, mira, de hecho... Ya se dijo cuando acabó la temporada esta del... del Leviatán, de los Atormentados. Ya se dijo, ¿no? Que el nómada iba a haber algo ahí en la costa. Bueno, ya sabemos qué es. Bueno, más o menos. Ahora lo descubriremos, yo creo. Pero ya os digo, además, ya os lo digo, tengo un vídeo grabado, tengo 2 horas de audio grabadas de Calus. O sea, la historia completa de Calus hasta ahora. Vale, así que en ese aspecto os tendré informado. No os preocupéis, el lore llegará. Va a ser un vídeo larguito, densito, pero os va a gustar, ya veréis, ya veréis. Luego el nómada, sí, el nómada hablaremos de él. O sea, el vídeo, dadlo por seguro que va a existir. Y bueno, a lo mejor incluso hago hasta un vídeo de... El vídeo de caída del rey también. Ese es el que tendréis antes que ninguno, ¿vale? Y ya como cuarto, porque todo esto me lo tengo que apuntar en la pizarra. Como cuarto, un análisis del tráiler de Eclipse. Es que no voy a... No quiero hacer un vídeo hablando del showcase entero, porque es que es una locura, no acabaría nunca, de verdad. De la temporada ya os iré subiendo shorts, darlo por seguro, estaréis al día, os lo aseguro. Y bueno, del tráiler de Eclipse, sí, pues, vamos, análisis de una. Así que nada, voy a poner esto... así. Bueno, ahora van a salir 50.000 notificaciones. Bueno, espero que no. Creo que sí, de hecho. Voy a quitarlas porque es que vamos a estar 3 horas escuchando yes al bueno de Shax. Así que voy a ir a Steam. De hecho, voy a ir a sala de... Bueno. ¿Me uno con mis compañeros o qué? A ver qué dicen. ¿Cuál creéis que será su reacción? ¿Estará flipando? ¿No nos estarán viendo ahora mismo? ¿Hay actualización? No lo sé. Parece que no. Yo estoy entrando. Albertuco me dice que sí ha actualizado. No, Albertuco, no ha actualizado. Tendré que reiniciar Steam. Un momento, chicos. Ah, vale, se ha metido solo el juego. ¿Esa ciudad en el tráiler de Lightfall es la última ciudad? Nope. Por si no se está atento, básicamente es una ciudad de Neptuno. O sea, bueno, no del planeta como tal, que es un gigante gaseoso, sino de alguna de sus lunas seguramente, o alguna estación espacial así de la Edad de Oro, bien guapa, la verdad. Ahora sí, 100% confirmado que Kate no regresa. Lo siento, chicos. Sí, de humanos. O sea, era una colonia de la Edad de Oro. Bueno, al menos lo que han explicado en la presentación. Era una colonia de la Edad de Oro que se mantuvo al margen del colapso y de toda la humanidad. Salió la actualización para PC. Yo no he actualizado nada. No sé si se me ha actualizado solo. No sé nada. Voy a mirar ahora Steam. Pero intenso hoy, intenso. De hecho, voy a salir de Steam. Se va a cerrar Destiny, ¿vale? No se preocupen. Es que no quiero entrar en la cola y que de repente, ¿sabes? Me digan... Chico, que tienes que reiniciar. No sería plan.
El personaje del tráiler, el que no se sabe quién es, ¿era un cazador? No. Tajantemente no. Y eso que no sé nada. Pero ya os digo, todo lo que hemos visto, menos los guardianes que utilizaban cositas verdes, ¿vale? Que es la nueva subclase, no eran guardianes. O sea, de hecho, ¿cómo los han llamado? Jinetes de las nubes o algo así. O sea, son como los corsarios de los insomnes. Quiero decir, son seguramente serán un tipo de unidad militar dentro de lo que es esa facción, ¿no? Vale, sí, hay actualización en Destiny. Se está actualizando, chat. De hecho, aquí lo tenéis, ¿vale? Y nada, estoy un poco ansioso, la verdad, por ver cómo se desarrollará esto. True, son 8 gigas, ¿eh? Joder. Debe ser un discípulo más del testigo. No. Chicos, que no. No os hagáis ollas. De verdad. El único discípulo que han mostrado es Calus. De ahí en adelante ya veremos. Incluso creía que los bichos esos de los que decían que eran tan poderosos que suprimen luz iban a ser discípulos, pero no. En la propia presentación ya han dicho, no son, o sea, son criaturas, pero no han dicho que son discípulos, ¿sabes? Son como unas criaturas así especiales de oscuridad. Larga vida al testigo. ¿Cuándo son los personajes del Fortnite? Ni puta idea, la verdad. ¿Queréis verlo? Es que la temporada del Fortnite va a ser raro de pelotas. O sea, ¿nos van a poner una temporada solo de Destiny? Uy, perdón, tengo un poco de hipo. Larga vida a Oryx, ese sí. Aunque, pobrecito, le vamos a meter una paliza este viernes. En la página de Bungie ya está para reservar la expansión y está Osiris de portada. Tengo que verlo. Grupo Bungie. Ok. 23 de agosto, este no hemos visto. Brr, me han timado, brr. Me timaron. Ah, no me timaron. No me timaron. Bueno, mira, podemos ver esto. Habilidades super. Pero bueno, yo quería ver esto. Esto sí. Esto sí, disponible el 28 de febrero de 2023. Dale, gracias por pasar por aquí. Por cierto, ¿cómo va la Actu? Está en ello. Esto está un poco petado, ¿eh? Tío. O sea, me encantaría leerlo, ¿sabes? Pero supongo que con las imágenes quedará más bonito. Ahí. Carga. De hecho... Ay. ¿Estáis viendo esto, no? ¡Es verdad, son Osiris! El fucking Osiris. Ese no sé quién es, tío, pero tiene una cara de sadomasoquista, tío. Este creo que son de los nuevos. Y eso no sé ni qué es, tío. A ver. Nuestro. Es el principio de nuestro final. Los añicos de cristal brillan bajo la luz de las estrellas. Los soldados. Reconexión exitosa. Hola. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tío. ¿Todo bien? Vale, se ha desconectado. Es que OBS me ha dicho que se ha rayado. Que llevo 2 horas de streaming múltiple, tanto en YouTube y Twitch, y no da para tanto. Lo que iba a decir... Vaya. ¡No!
We're gonna talk about this. ¿Dónde me había quedado? Ni siquiera había empezado a hablar, ¿cierto? Menudo cortecito del CR7, ¿no? Sí, sí. A ver. ¿Tienes Discord? Claro, chat. Claro que tengo Discord. Mira, os lo pongo por aquí. Os lo paso por aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Los añicos de cristal brillan bajo la luz de las estrellas. Los soldados de la Legión de las Sombras luchan con los guardianes bajo las inconfundibles sombras de la flota. El testigo y su último discípulo han llegado. En medio del caos, tendrás que emprender un viaje en el que descubrirás los hilos ocultos que nos unen y la forma de desenredarlos. Con este nuevo poder, únete a otros guardianes y triunfa ante la adversidad. Vuelve el modo de leyenda. Ok. Dios, esto está muy chulo. Una metrópolis de neón. Veo un destino... Madre mía, Gremlin, gracias por ese pedazo de Prime. Pero volvemos a esto. Una metrópolis de neón. Veo un destino como ningún otro en Destiny 2 hasta la fecha. Crúzate en el camino de escalofriantes torturadores y valientes jinetes de las nubes. Lucha contra la Legión de las Sombras y protege una ciudad secreta tecnológica. Neomuna. Muy guapo esto, ¿eh? Titán pero bien hecho. True. Atadura. Mueve los hilos del futuro. Adéntrate en la oscuridad y juega con los hilos de la conciencia. What? Hechicero. Arquitecto. ¡No! No, estos hijos de puta han sido los que me han matado tantas veces, tío. Estos pinches hechiceros, tío. Los putos arquitectos. De verdad, ¿eh? Los arquitectos manipulan los hilos sin esfuerzo usando solo su mente. Desde la línea de fondo, estos brujos telequinéticos son capaces hasta de convertir Atadura en criaturas sintientes que siguen sus órdenes. Madre mía. Literalmente la clase más rota de Destiny. Literal. Estos son para los de Twitter. Funambulistas. Maestros del movimiento, la velocidad y la gracilidad. La ciudad es su campo de juego, donde captan los hilos y los tejen otros nuevos para correr por el aire y a toda velocidad. Y encontrar el camino más rápido entre dos puntos. Muy bien. Estos se llaman tiranos. Joder. Ok. Salvajes e indomables. Desgarran ataduras para materializar garras que les sirven para atacar a sus objetivos. No temen el peligro y son quienes marcan la línea que nadie se atreve a cruzar. Muy bien. Escapa del final. Desafía todo pronóstico. Álzate entre los edificios de la ciudad. Busca una tecnología guardada bajo llave y domina nuevos poderes para salvar a la humanidad. Vale. Y vale. Ok. Edición coleccionista. ¡Mira esto! ¿Sabéis qué es eso, no? ¿Sabéis qué es eso? Vale, no hace falta que lo diga. Un libro de Exo, un libro de Kalos y un libro de Osiris. 3 fucking libros. Necesito esta edición, ya. Ya sabemos de dónde viene el pescado de la desconocida, damas y caballeros. Eso sí, en el futuro oscuro no nombran nada de la ciudad esta. Obviamente, ¿no? Pero... Uf. La llegada del testigo es inminente. Con el objetivo de prepararse para la inevitable batalla, la vanguardia comparte contigo los conocimientos de la emperatriz Keitel sobre la psique de Kalus, estudia las notas de Ikora sobre la esperanzadora visión de Osiris para Neptuno y descubre la posible conexión con el misterioso espectro de la desconocida Exo. Madre mía. Quizá Clovis Bray tuvo algo que ver. Uf, papá, madre mía. ¿Cuántos wallpapers van a salir de aquí? Dios. Vale, sí. Está en las nubes. Creo que es una ciudad en las nubes. Uf, bueno, chicos, vamos a jugar Destiny. Vamos a jugar Destiny ya, ¿no? Una maldita vez. O sea... Pero bueno. Lo dicho. Creo que lo voy a dejar por aquí para los de YouTube, ¿vale?
Lo siento mucho. Voy a seguir el directo en Twitch. Pero ya os lo digo, esto quiero que se quede guardado como en YouTube, por lo menos, porque se va a quedar guardado. Quiero que se quede solo como la presentación. Así que voy a parar el directo de aquí un poquito. Ahora mientras se inicia el Destiny, os voy, si queréis, podéis acompañarme en Twitch. Seguimos la aventura ahí. Os paso el link ahora mismo. No hay problem. Lo digo para que los que luego vengan a ver el directo resubido no se traguen más de la cuenta. Ya hemos analizado, bueno, hemos visto todo, hemos reaccionado. Vale. No, mejor así no. ¿Así? ¿Así? No, mejor así no. Así. Hemos reaccionado a todo. Hemos hablado un montón. Ha sido una locura de día, la verdad. Vamos a seguir ahora la temporada en Twitch. Así que os espero aquí. Y nada, para los que vengáis del futuro, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo estos momentos. Para los que estéis aquí, también espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, chicos, de verdad, una locura. Me estoy quedando sin voz ya de tanto hablar. Así que nada, chicos, para los de YouTube, un fuerte abrazo y nos vemos en las estrellas. ¡Chao!